Dios les bendiga, buenas noches. Me da mucho gusto que estemos todos aquí reunidos, dedicando este tiempo y apartándolo para aprender un poco más de la palabra de Dios. Ya hemos iniciado cantando, declarándole al Señor con nuestros labios que es un privilegio estar en su presencia, que es incomparable entrar a su santo lugar. Y bueno, por medio de la alabanza ya hemos entrado a su santo lugar. Entonces vamos a permanecer ahí y pues vamos a prestar atención a lo que el Señor quiere hablarnos esta noche. Vamos a orar, cerramos nuestros ojos y damos gracias a Dios. Señor, te damos muchas gracias por este tiempo, Señor, que tú nos permites estar aquí. Te pido, mi Dios, que tú seas hablando a nuestros corazones, Señor, y que nuestra mente, Señor, y nuestro corazón estén dispuestos, Señor, a recibir lo que tú tienes para cada uno de nosotros. Porque tú quieres bendiciones, Señor, para tu iglesia. Tú tienes bendiciones para tus hijos, Señor. Pero es necesario también prestar atención con nuestro oído, Señor, y escuchar, Padre, lo que tú tienes para cada uno de nosotros esta noche, Señor. Gracias te damos, Señor, porque tu palabra es verdad, Señor. Y ella es la verdad, Señor, fundamental para nuestra vida, Señor, para nuestra vida cristiana, Señor. Gracias te damos, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Bueno, a mí me da mucho gusto ver que la iglesia tiene vida, hermanos. La iglesia está viva porque está conformada por cada uno de nosotros. Y como una iglesia viva, pues una iglesia viva es una iglesia que responde. Entonces vamos a responder a lo que el Señor tiene esta noche para nosotros. El tema que hoy quiero compartirles es el tema hablando la verdad en amor. Y vamos a retomar un poquito lo que hemos aprendido en estos días en cómo la iglesia funciona. La iglesia funciona principalmente pues por un grupo de liderazgo, pastores, directores que están al frente de cada ministerio. Entonces, en ese sistema de grupo es como la iglesia se desarrolla, con el propósito de edificar a la iglesia, de que la iglesia de Cristo crezca. Pero para mantener esta unidad dentro principalmente del liderazgo, es necesario que haya una comunicación fluida. Cuando hablamos de una comunicación fluida, de algo fluido es algo que no tiene estorbo, algo que puede darse con facilidad, porque todos están hablando y están compartiendo en una misma cosa. Todos hablan lo mismo en conjunto. Entonces, así es como la iglesia crece y se edifica. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Y esto es fundamental. Ahora, si el punto principal de la iglesia, que es el liderazgo, funciona de esta manera, ¿cómo funcionamos ahora nosotros como iglesia? Porque también somos parte de esta iglesia. Entonces, y nosotros somos el resultado de esa unidad de liderazgo. Y para esto es necesario saber cómo nosotros debemos hablar. Así como ellos hablan todos una misma cosa, ¿cómo nosotros debemos de hablar también? Algunos hablamos mucho, yo hablo mucho, si no lo sabían. Y pues bueno, otros hablan poco. Hay personas que casi no hablan, ¿sí o no? ¿Verdad? Pero el punto no es quién habla más o quién habla menos, quién dice 5,000 palabras al día o 1,000. El punto es cómo las hablamos. Ese es el punto principal. Y para esto vamos a tomar como texto base esta noche Efesios 4:15. En pantalla se va a poner en la Nueva Traducción Viviente. Muy bien. Dice: en cambio,
Hablaremos la verdad con amor y así creceremos en todo sentido hasta parecernos más y más a Cristo, quien es la cabeza de su cuerpo, que es la iglesia. Vamos a iniciar definiendo esta palabra, hablar. ¿Qué es hablar? Hablar es articular sonidos y palabras para expresar y comunicar. Realmente hablar es muy importante, porque si no hablamos, pues ¿cómo nos comunicamos? Y bueno, Dios nos creó a su imagen y a su semejanza. Él nos hizo seres relacionales para tener una relación y una comunicación con el hombre. O sea, así es como Dios nos diseñó. La comunicación es más que una capacidad de hablar. Perdón. La comunicación es más que nuestra capacidad de hablar, sino también nuestra capacidad de poder escuchar. A veces se nos puede hacer más fácil hablar, pero a veces nos cuesta trabajo escuchar. Y para que haya una comunicación correcta, necesitamos también escuchar, no solamente hablar. Al comunicarnos con Dios, nuestro primer paso es escucharlo a Él. Él nos habla y se comunica con nosotros. ¿Sí nos habla Dios? ¿Sí se comunica Dios con nosotros? Bueno, sí, Él se comunica principalmente por medio de su palabra. O sea, no por revelaciones que me vengan a mí, así que nomás principalmente su palabra es el medio por el cual Él nos habla. Romanos 10:17 dice, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. ¿Por dónde va a venir ese mensaje? Por medio de la palabra de Dios. También nos habla por medio del Espíritu Santo. Juan 14:26 dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas. El Espíritu Santo también nos habla. Él nos recuerda cuando pueden venir de repente pensamientos que no van de acuerdo a la palabra de Dios. Luego nos viene un texto, ¿no? El Espíritu Santo hablando. A mí me gusta mucho este ejemplo de, por ejemplo, cuando como hijos, ¿no? Ay, ¿por qué tengo que obedecer a mi mamá? ¿Por qué la voy a obedecer si yo quiero hacer esto o aquello? Pero luego viene mandamiento a tu mente, honra a tu padre y a tu madre. Entonces, ese pensamiento que el enemigo quería impregnar en tu mente, la verdad de la palabra de Dios viene y lo disipa. Ahora sí que si estamos dispuestos a escuchar la voz, y entonces atendemos, obedecemos y somos bendecidos. Y esa es la forma en la que Dios nos habla. Ahora, la forma en la que nosotros hablamos con Dios es por medio de la oración. Esta es nuestra principal forma de comunicarnos con Dios. Jesús mantenía una oración constante y ferviente con el Padre, una comunión íntima. Fíjense, estas palabras son muy importantes. Él mantenía una oración constante, ferviente, íntima. Son palabras claves e importantes y como base para nuestra oración. Marcos 1:35 dice, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto para orar. ¿Cómo buscaba Jesús esos momentos solos, íntimos, donde Él podía hablar con su Padre? Y claro que también, o sea, si vamos en el camino al trabajo, en el camión, o aún estemos rodeados de 1000 gentes, podemos seguir manteniendo esa intimidad con el Señor. Jesús buscaba esos momentos en oración, a solas para hablar con su Padre. La oración es el medio
que Dios nos ha provisto para fortalecer nuestra comunión con Él. Y fíjense, la oración tiene una característica muy importante, que es la humildad. ¿Se acuerdan ustedes cuando Jesús ya iba a culminar su obra aquí en la tierra? Él fue a orar en el monte de la transfiguración, y cuando dice que cuando Él oraba, su sudor eran gotas de sangre, porque su agonía era profunda. Ese dolor que Él sentía de saber lo que Él iba a padecer como hombre. Pero aún en esa agonía, Él fue y buscó esa fortaleza y esa respuesta de obediencia a su Padre. Dice que Él fue y buscó ese tiempo con el Señor. Pero fue en esa humildad: Padre, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Ese es un ejemplo de cómo nosotros nos debemos acercar en oración a Dios. No nos vamos a acercar diciéndole a Él lo que Él tiene que hacer, cómo lo tiene que hacer, de qué forma lo tiene que hacer, cuándo lo tiene que hacer. Eso es incorrecto. Nosotros no podemos hacer eso. Tenemos que acercarnos con humildad, exponer nuestra necesidad delante del Señor, reconocer que le necesitamos, que solos nosotros no podemos. ¿O hay alguien que pueda solo aquí? ¿Alguien puede? No podemos. Lo necesitamos. Necesitamos del Señor. Por eso es importante acercarnos en esa humildad, en esa necesidad de Él. Tu necesidad y mi necesidad, Él ya la conoce, Él ya la sabe. Pero necesitamos rendir nuestro corazón, nuestros labios, nuestros pensamientos, todo nuestro ser. Necesitamos rendirlo al Señor para que Él obre en nuestras vidas. La comunicación de Jesús y el Padre es un ejemplo perfecto, ¿cierto? Es un ejemplo perfecto, y podemos ver en la Biblia diferentes tiempos de oración que Jesús tuvo con su Padre, buscando siempre su voluntad. Él mismo dijo: yo no vengo a hacer mi voluntad, yo vengo a hacer la voluntad de mi Padre. ¿Cuántos vamos a hacer la voluntad de nuestro Padre? ¿O vamos a hacer la de nosotros? No nos va bien. Hay que hacer la voluntad del Padre. Bueno, hemos visto cómo Jesús mantenía esta comunión, esta comunicación íntima con su Padre, pero ahora vamos a examinar cómo es nuestra comunicación en nuestras relaciones. Muchas veces nos hemos llegado a sentir, y lo digo porque yo así me he sentido, que nadie me escucha, que nadie me entiende, o nomás a mí me ha pasado. ¿Sí se han sentido así? Como que nadie nos entiende. O digo, opino y sugiero, y como que aquí nadie dijo nada. Bueno, pero a veces, ¿saben por qué es? Porque no nos sabemos expresar, no nos sabemos comunicar. Tampoco sabemos escuchar. O sea, nos cerramos y hablamos y no escuchamos. Y aquí encontramos dos problemas, tanto del emisor como del receptor del mensaje. El emisor es quien da el mensaje y el receptor es el que recibe ese mensaje. Nuestras palabras son importantes, o sea, todo lo que tú piensas, lo que tú sientes, sí es importante. O sea, no son cosas que se nos vienen a la mente o surgen nada más por nomás. Son importantes porque es la forma en la que nosotros expresamos lo que sentimos o lo que pensamos. Y como que dejarlo ahí guardado no resulta nada bueno. Es bueno expresar, pero es importante saber cómo lo vamos a hacer. Dentro del tema de la comunicación, vamos a partir dentro de nuestras relaciones personales, pues la primera es el matrimonio, ¿no? Que con el que primeramente nos relacionamos es con nuestro esposo o con nuestra esposa. Y aquí surge una pregunta:
¿Cómo nos comunicamos como esposos? ¿Cómo es nuestra comunicación? No se trata de que digamos, es muy buena porque aquí se hace lo que yo digo. O sea, no se trata tampoco de eso. Porque si no, entonces no es comunicación. Comunicación es dialogar ambas partes y estar de acuerdo. No siempre se obtiene el mejor resultado. Y así como matrimonios que no nos comunicamos bien, ¿qué pasa con nuestras demás relaciones? Porque no solamente somos esposos, también somos hijos, también somos padres, somos compañeros de trabajo. ¿Y saben qué? También somos iglesia. Cada uno de ustedes, yo, somos iglesia. Somos miembros del cuerpo de Cristo. Entonces, ¿cómo es nuestra comunicación dentro de la iglesia? ¿Cómo la consideraríamos? ¿O cómo debe de ser? Volviendo a nuestro texto base de Efesios 4:15, dice, en cambio, hablaremos, o sea, el verbo hablar, la verdad con amor, y así creceremos en todo sentido, hasta parecernos más y más a Cristo, quien es la cabeza de su cuerpo, que es la iglesia. El apóstol Pablo inicia esta cita con dos palabras muy importantes, son palabras claves. En cambio, dice, antes de decir hablar la verdad en amor, él dice, en cambio, quiere decir que hay un contexto, y el contexto es el verso inmediato, que es el 14. Dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombre, que para engañar emplean las artimañas del error. Este texto, hermanos, nuestro contexto de lo que estamos hablando esta noche, habla de personas inmaduras, que son arrastradas por cualquier doctrina y que se conducen como niños cambiantes. Hoy están, mañana ya no están, hoy están dispuestos a todo, a otro día, pues, como que me doy la vuelta y ya no me acuerdo. O sea, este contexto nos está hablando de eso, de esta característica. La inmadurez espiritual se refleja también en nuestra conducta, cómo nosotros nos conducimos. Fíjense, el domingo también lo comentaba el pastor, o sea, podemos decir, tenemos una sana doctrina, tenemos una enseñanza saludable, hermanos, que es sana para nuestro crecimiento espiritual. Pero nuestra conducta tiene que reflejar esa doctrina, tiene que reflejar esa madurez. Y esta se refleja en cómo mantenemos esas relaciones con el liderazgo de la iglesia y como miembros de la iglesia. En otras palabras, de nuestro contexto del verso 14, el apóstol Pablo podría decir así: ustedes que son espiritualmente maduros tienen la capacidad de hablar la verdad en amor. Hacerlo parece sencillo, sí, así como el apóstol Pablo les estaba diciendo. Cuando él está hablando con la iglesia de Éfeso, o sea, ustedes antes bien, en cambio, perdón, hablen la palabra en amor. Él les está diciendo, ustedes son personas maduras. Ustedes son maduros espiritualmente. Ustedes pueden hablar la verdad en amor. Bueno, todos diríamos sí. Y saben, hacerlo pareciera ser sencillo, pero a veces nos cuesta
hacerlo para con todos. Poder hablar esta verdad en amor con todos a veces es donde se vuelve difícil. Voy a citar otra vez de la prédica antepasada del domingo. El pastor comentaba en un momento de ministración, como parte de la predicación de ese día, él decía que dio una instrucción de pues acércate con aquel hermano o aquella hermana que tienes una diferencia, acércate, o que tú sientes que te cae mal, acércate. Y pues el propósito de acercarse tiene como restaurar, ¿no? Sanar, limar la aspereza. Y comentaba que una hermana fue y se acercó y le dijo, el pastor dijo que me acercara con la que me caía gorda. O sea, que tú me caes gorda. ¿Había una verdad? Sí había una verdad, porque sí había algo en su corazón, pero esa verdad no estaba dicha en amor, ¿sí? Hablar la verdad es hablar a través del Evangelio. ¿Qué es hablar a través del Evangelio? Hablar a través del Evangelio, fíjense bien, aquí se ocupa la madurez y el discernimiento. Hablar la verdad en amor, hablar a través del Evangelio, es que tú puedas ver en cada uno de tus hermanos la cruz de Cristo. Que tú puedas ver en cada uno de ellos esa alma que Dios compró con su sangre, que Él la ha limpiado, que Él la ha purificado, que Él la ha presentado justa delante de su Padre. Cuando nosotros podamos ver la cruz en la vida de mi hermano, yo voy a cuidar el hablar la verdad en amor. Y cuando tú puedas ver eso, ellos también van a poder ver la obra de Cristo en tu vida. Ellos van a poder ver también la gloria de Dios a través de ti. O sea, aquí sigue habiendo un mensaje tanto del que recibe como el que lo transmite, ¿sí? El que habla y el que escucha, el emisor y el receptor. Sigue habiendo este mensaje. Hermanos, nosotros hemos sido llamados a hablar la verdad del Evangelio de Cristo junto con la cualidad más alta. El amor debe ser el afán de la iglesia. Muchos nos destacamos por decir que hablamos siempre con la verdad. Yo no digo mentiras, yo siempre digo la verdad. Y hasta lo hacemos sin filtro. Hasta decimos, pues así lo dijo, pues así pasó, yo no estoy diciendo mentiras. No estás diciendo mentiras, pero no estamos hablando la verdad en amor. Nos olvidamos de hacerlo con amor. Y otros también por amor, prefiero no decir nada, me quedo callada, no digo nada, pues en fin, yo quién soy para decir, ¿verdad? Amo tanto que mejor, mira, calladita me veo más bonita. Y bueno, estos son dos desequilibrios. Si vemos ahí un desequilibrio, o sea, como el que digo, yo hablo todo porque hablo la verdad, pero me quedo mejor callada porque yo no. Esto es un desequilibrio, no hay un balance. Y los desequilibrios no son sanos, no son buenos, porque nos pueden llevar a una comunicación incorrecta dentro de la iglesia y provocar divisiones. Fíjense, las divisiones primero empiezan en la mente. Cuando alguien ya te siembra algo, cuando alguien ya comenta algo, empieza la división en tu mente. Empiezas a marcar esa división y ese límite con tal o cual hermano. Y se empieza a cortar la comunicación. Empieza la división en la mente, después en tu corazón y después ya no estás aquí. Mejor prefieres apartarte.
Una autora cristiana cita lo siguiente: las palabras que expresan nuestros labios realmente importan. O sea, todo lo que nosotros hablamos importa. Dice ella, porque cada palabra que nosotros decimos es como un ladrillo que edifica. Tú puedes con tus palabras edificar la vida de tu hermano, pero también tus palabras pueden ser una excavadora que destruye. Lo que sea que estés atesorando en tu corazón, tarde o temprano, va a manifestarse por nuestros labios. Lo que nosotros estemos atesorando en nuestro corazón. Mateo 12:34 es un texto que todos no lo sabemos. De la abundancia del corazón, ¿qué pasa? Habla la boca. O sea, lo que hay aquí va a empezar a abundar. Y aunque tú no quieras hablar, van a salir las palabras. Entonces, lo que hay ahí va a hablar. Hablar en amor es ir a las profundidades de nuestro corazón. Si de aquí va a fluir lo que yo voy a hablar con mis labios, para yo saber lo que voy a hablar, tengo que echarme un clavado a las profundidades de mi corazón. Cuando pase algún evento en nuestra vida, porque de repente nos pasan situaciones y dentro de la iglesia, estamos ahorita hablando dentro de la iglesia. Pueden haber eventos o situaciones que nos hacen sacudir todos nuestros sentimientos. Sentirnos enojados, despreciados, rechazados, sentir muchas situaciones. Les digo porque me ha pasado, no piensen que yo estoy hablando de otra gente, estoy hablando de mí. O sea, hay cosas que pasan que sí nos mueven el tapete, dicen por ahí, ¿verdad? Como a ver, sobre qué estoy parada. Entonces, cuando esto pase, es necesario examinarnos a nosotros mismos. Así haya sido injusto lo que nos hicieron, es necesario hacer un alto. Y poner nuestra alma al desnudo delante de Dios. Así como el rey David lo decía en Salmos 139, 11 y 12. Él decía así: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si en mí hay camino de perversidad. Y guíame en el camino eterno. Este de verdad es un examen peor que el exani. O sea, es un examen profundo. Sí, porque es ir al corazón, a los pensamientos, a la perversidad, si estamos actuando con perversidad. Pero dice, examina todo esto para que entonces yo pueda ir por un camino que es eterno. No es fácil realmente hacer esto. A mí siempre me gusta comentarles a las hermanas del pandero que hay preguntas cuestionables siempre para nosotras mismas, en todo lo que nosotros hacemos. Lo que yo hago, ¿por qué lo hago? ¿Para quién lo hago? Son cuestionamientos importantes, frecuentes para nosotros, sobre lo que estamos haciendo. ¿Por qué y para quién? Y eso pues nos va a mover, pero luego nos va a alinear otra vez, a irnos por el camino que es eterno. Cuando hablemos, cuando nosotros hagamos este filtro y este examen delante de Dios, entonces cuando hablemos podremos hablar esa verdad en amor. Lo que nos dolió en el momento, en algún momento nos pudo doler cierta situación, será sanada por la palabra de Dios. O sea, Dios mismo va a vendar tus heridas, Él las va a sanar, Él las va a restaurar.
Y a veces ya ni será necesario que vayas a reclamar. ¿Por qué? Porque el que sana todas nuestras dolencias, Él restaura también nuestro corazón. Y no será necesario mencionarlo. ¿Por qué? Porque ya cumplió su propósito en nosotros. Lo que Dios quería que yo aprendiera, Él ya lo hizo. Y el amor cubrió multitud de faltas. Otra forma de edificar con nuestras palabras es en Efesios 4:29. Dice así: ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Las palabras corrompidas que menciona aquí son las mismas que Jesús utilizó cuando Él habló refiriéndose al fruto malo de un árbol. Entonces, estas palabras corrompidas pueden ser el fruto de lo que hay en nuestro corazón. Y estas palabras corrompidas son las palabras malas. Las palabras malas que a veces nosotros podemos decir. No precisamente porque digamos groserías, o sea, también esas son palabras malas. Pero cuando nosotros hacemos un comentario que pone en duda la integridad de otra persona, esas son las palabras malas, son las palabras corrompidas. En el comentario bíblico de Mundo Hispano dice que estas palabras corrompidas son como las aguas negras que ofenden el olfato. Cuando pasamos por un drenaje que huele muy feo, o sea, no lo soportamos, o sea, hasta nos lastima la nariz. Así dice en este comentario que son esas palabras, o sea, no son nada agradables, no tienen buen aroma. Y estas palabras no edifican. Las conversaciones del creyente, en cambio, deben de ser apropiadas y edificantes a los que oyen, para que imparta gracia a los que las escuchan. El lenguaje del creyente debe de ser apropiado para la ocasión y debe satisfacer las necesidades de aquellos quienes hablan. La boca del creyente no debe de ser usada para el mal, sino para el bien. No para rebajar, sino para edificar. Fíjense, cuando nosotros platicamos con alguien, y pues pueden a veces estarnos exponiendo alguna inconformidad o algo que no te agrada de alguien, porque pues eso es parte de, o sea, pues somos humanos, no somos perfectos, estamos en ese proceso de la obra que el Señor está haciendo en cada uno de nosotros. Pero cuando tú estés en estas conversaciones, que cuando te estén escuchando a ti, tus palabras sean dichas en amor, que tus palabras sean sazonadas. ¿Sí han oído ese pasaje que dice que nuestras palabras sean sazonadas en amor? Podemos, por ejemplo, preparar un delicioso platillo, ¿no? Ya le puse el guajillo, el jitomate, la cebolla, ya lo acitroné, todo está rico. Pero si yo no le pongo el ingrediente universal, que es la sal, no lo voy a sazonar y va a estar insípido. Así nuestras palabras deben de ser sazonadas con el amor. O sea, que cuando tú estés hablando, esos argumentos que el hermano te estaba exponiendo sean derribados. Y que cuando estés sazonando con esa palabra, todo eso que en su mente ya se derrumbó el argumento, él pueda conectar en todos sus sentidos la verdad de la palabra de Dios. Y que te pueda decir, ay, sí es cierto, de veras. Ay, ¿por qué estaba pensando así? Entonces podrás ver esa obra y tus palabras habladas con amor tendrán ese fruto, ¿sí? De que el corazón, la vida de tu hermano
sea edificada. Estarás poniendo un ladrillo más a su crecimiento espiritual. Él podrá seguir creciendo en conocimiento, en sabiduría, en el carácter de Cristo, pero que nosotros podamos hablar estas palabras. Y bueno, todo esto es muy bien, pero también tenemos un adversario, tenemos un enemigo, y él puede llevarnos a utilizar sutilmente una frase y una palabra que podemos usar cuando alguien se te acerca para ver cómo estás, quizás te ve desanimado, quizás te ve algo que Dios le ha mostrado y se acerca a ti. ¿Qué tienes? ¿Qué te pasa? No pasa nada, todo está bien. Debemos de prestar atención cuando utilicemos esta frase, porque estas palabras pueden ser barreras, pueden ser obstáculos para que la comunicación dentro del cuerpo de Cristo sea fluida y crezca. Esto puede ser un obstáculo y una artimaña del enemigo. Cuando dice la Biblia que el Satanás usa las artimañas del error, esta palabra artimaña tiene una raíz que es de trucos. Todos sabemos lo que es el truco, ¿no? Como cuando ponen el de dónde quedó la bolita y dónde quedó, y para allá la mueven y para acá, y ahí te tiene elevada, y aquí, y te la abren. No, te elevó y no supiste dónde quedó. Así es como Satanás actúa. Cuando las palabras que vienen del enemigo empiezan a germinar en nuestro corazón, no nos permiten entonces ver la verdad. Y prestemos atención a esto. Si tu hermano ha decidido ser valiente y obedecer a Dios y acercarse contigo, no pongas esta barrera, abre tu corazón. Es tu hermano, es la iglesia, es el cuerpo de Cristo, es una alma comprada con sangre igual que tú. Abre tu corazón, ábrelo, y Él podrá orar por ti. Podrá darte palabra de verdad en amor. No seas indiferente y no pongas una barrera, porque tus mismos padecimientos Él también los lleva. Nadie sufrimos más que nadie, todos sufrimos y todos padecemos, ¿sí? Pero por eso tenemos a nuestro Consolador y tenemos a nuestro Padre Celestial. Como iglesia nos necesitamos reflejar la unidad del Padre y del Hijo en nuestra vida cristiana. O sea, nuestra vida cristiana sí tiene que ser un ejemplo. Nuestra vida cristiana tiene que reflejar esa unidad de Cristo y el Padre. No somos perfectos, no somos santos inmaculados, nadie aquí es santo inmaculado. Somos los imperfectos, buscando el carácter de un Dios santo en nosotros. ¿Lo buscan ustedes? Yo lo busco, yo lo necesito. Así como Pablo dijo, yo soy el peor de ustedes, pero buscamos esa perfección en Cristo. El apóstol Pablo mostraba una preocupación por la unidad de la iglesia, y lo podemos ver en repetidos pasajes antes, cuando él dice también, en lo que yo voy ustedes hagan esto, en lo que yo voy condúzcanse de esta manera. O sea, sí se preocupaba él. O sea, antes no se podía chismear por el Face, antes no podía, o sea, a ver qué subían en sus historias. O sea, no, o sea, él rogaba al Señor que ellos pudieran mantenerse en esa fidelidad y en esa unidad, porque de repente también le llegaba a Pablo el chisme. No, que la hermana y la hermana aquella ya se pelearon. No, y aquel demás ya abandonó. No, y el otro que se fue por allá. O sea, y había una preocupación que es ocupada en las manos de Dios, ¿sí? Porque tampoco el pastor va a estar comiéndose diario las uñas por cómo andamos nosotros. Pues fiel es la palabra que también se nos ministra para que la obedezcamos, ¿verdad? Entonces, Pablo se mostraba preocupado por la unidad de la iglesia.
Cabe mencionar, nadie estamos aquí por una persona o alguien está aquí por alguien. No, hay aquí proselitismo, no, ¿verdad? Todos estamos aquí por alguien que murió por nosotros y ese es Cristo. No estamos aquí por el carisma de una persona o porque alguien me invitó a servir o participar, no. Todos estamos aquí por la obra de Cristo en nuestras vidas. Vamos a leer Efesios 4:1 y ahora sí vamos a leer varios versículos. Efesios 4:1. Dice así, hablando el apóstol Pablo: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que Él mismo va a descender a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenar todo. O sea, nuestra plenitud y nuestra totalidad está y debe de estar en Cristo. No por lo que tengas, lo que no tengas, por lo que debería de ser o lo que no fue. Nuestra plenitud está en Él. Y Él mismo en el verso 11 constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos, o sea, no se trata nada más de que unos crezcan y otros no, todos. El propósito es que todos lleguemos a la estatura del varón perfecto que es Cristo. 13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí y por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Es importante hablar la verdad en amor para la unidad del cuerpo de Cristo. Cristo volverá por su novia, una iglesia limpia, una iglesia que se ha guardado en la verdad, que así como Jeremías puso carbón encendido en la revelación que el Señor le dio, puso carbón encendido en sus labios para que él pudiera predicar la palabra en verdad.
Así que nuestros labios sean purificados para poder hablar esa verdad en amor. El amor sana, el amor restaura, el amor reconcilia, cubre la falta y levanta. Yo sé que no todos lo hemos hecho bien. Yo no lo he hecho todo bien. Pero hoy estamos aquí escuchando lo que Dios nos está hablando y diciéndonos, habla, habla, habla la verdad en amor. Lleva siempre a las almas a los pies de Cristo. O sea, no queramos rascarle el oído a las personas o sobarles el hombrito. Ah, no, pobrecita de ti. No, háblale la verdad en amor. Llévala a los pies de Cristo. Guíalos a poner sus ojos en la cruz, porque hemos sido unidos por ese cuerpo, por ese espíritu. También llamados a una misma esperanza, a un Señor, a una fe, un bautismo, un Dios y un Padre. A esto hemos sido llamados. El Señor nos llama a hablar la verdad en amor. Que nuestras palabras estén sazonadas. Y para esto necesitamos la ayuda de Dios. Solos no podemos. Necesitamos de verdad buscar a Dios, así como vimos en las oraciones de Jesús, constantes, ser fervientes, escudriñando siempre nuestro corazón. Esta noche yo quiero invitarlos, que esta noche tomemos esa decisión de hablar esa verdad en amor, dejando a un lado críticas, murmuración, inconformidades, desacuerdos, toda artimaña que el enemigo ha levantado en nuestra mente, que él ha estado trabajando aquí en nuestra mente, hoy sea rendida a Cristo. Que entreguemos eso al Señor. O si simplemente no es ese el punto en nuestra vida, simplemente a veces nos cuesta trabajo acercarnos con los hermanos. Ay, no, es que, pues que les vaya bien, se acabó el servicio y adiós, adiós, adiós y se van. Si simplemente a veces nos cuesta trabajo eso, acercarnos, escucharlos, cómo están, orar por ellos. Quizás hay una necesidad, alguna situación que están pasando. Tengamos esa unidad y esa empatía con la iglesia. Que el Señor siga trabajando en nuestro carácter. Si esas son cosas que nos cuesta hacer, pues permitir que Dios siga trabajando en nosotros. Y que cada que nos acercamos nos acordemos, hablar la verdad en amor. Que cada palabra que yo habla con mi hermano edifique, lo haga crecer, lo lleve a madurez. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? ¿Les gustaría que pidiéramos a Dios que nos ayude? Que cada día Él siga trabajando en nosotros. Bueno, vamos a ponernos de pie y es tiempo también de pedirle a Dios que nos dé esa gracia. Cuando habla de esa gracia es que nos capacite. Dios ya nos creó y nos hizo a su imagen y semejanza. Nos ha dado esa capacidad de poder relacionarnos. Ahora que nos llene también de su gracia, la suficiencia de su poder para mantener esa unidad en el cuerpo de Cristo. Ustedes son la novia de Cristo y Cristo viene por cada uno de nosotros. Hay que estar preparados, hablando la verdad en amor. Vamos a orar. Padre Celestial, en esta noche, Señor mi Dios, te damos gracias, Padre, por tu palabra, que nos exhorta, Señor, pero también nos consuela y nos alienta, Señor, a seguir adelante y a cumplir el propósito, Señor, que tú tienes para tu iglesia.
Tú vas a volver, Señor, por una iglesia que esté preparada. Una iglesia, Señor, que ha lavado sus manos, sus vestiduras por medio de su sangre, pero que también guarda el corazón de tu novia, Señor. Que nuestras palabras, Padre, siempre sean habladas en verdad. Ayúdanos, Señor, danos esa gracia. A veces nos cuesta trabajo ser amables, ser empáticos, ser sencillos de corazón, Señor. Danos esa gracia para que podamos mostrar tu carácter, Señor, en tu iglesia, y que tu nombre, Señor, sea glorificado a través de la vida de cada uno de mis hermanos, Señor. Que tu nombre sea exaltado, Señor, porque tu obra está siendo perfeccionada en cada vida, Señor, en cada corazón. Sigue, Señor, edificando tu iglesia. Úsanos, Señor, que seamos un fiel instrumento en tus manos, que podamos siempre, Señor, hablar esa verdad en amor, Señor. Gracias te damos, Padre. Amén.